Bueno, continuamos con la palabra para el día de hoy. Hoy la palabra es la sangre habla. Yo hacía un estudio de la sangre habla, es cuando, en la primera vez, cuando mató a su hermano Caín. Cuando Caín mató a Abel, perdón. Y ahí fue cuando la sangre clama y habla ante el Padre. Pero yo encontraba en el libro de Proverbios, en el Proverbio 28:17, y dice: el hombre cargado de la sangre alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. Y hemos encontrado personas que se convierten en asesinos, personas que matan a otro y huyen, pero esa misma persona, esa sangre como que clama justicia y esa persona llega hasta el sepulcro por causa de que mató a otra persona. Algo parecido como lo que pasó con Abel. La sangre habla. Quiero que me acompañe al libro de Génesis capítulo 4. Vamos a Génesis capítulo 4, verso del 10 al 11. Y encontramos, y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Como el Señor aún así confronta a este hombre, lo confronta por la sangre de su hermano, por la sangre con la cual mató a su hermano, y el Señor viene a ver qué fue lo que pasó. Entonces, y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Como él aún así se enfrenta al Señor como un hombre de orgullo, prepotente. ¿Por qué me pregunta por mi hermano? Yo soy el guardador de mi hermano. ¿Cómo se enfrenta así Caín al Señor? Pero ya la sangre de Abel clamaba justicia delante del Señor. Y es que encontramos que la sangre habla. Claro que la sangre habla. Y encontramos, vamos a mirar en el transcurso de la prédica, qué es lo que el Señor nos quiere dar a conocer y entender a través de la sangre, que venimos a encontrarla hasta el momento en que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y ahí la sangre de Cristo viene y cumple un papel muy importante, tanto para usted como para mí y para la humanidad. Encontramos que la sangre clama, la sangre habla, ya que Caín se ensañó contra su hermano porque le fue más agradable a Dios su ofrenda que la suya, y tomó justicia por sus propias manos. Yo no sé si usted ha escuchado testimonios que han hablado, o de pronto hechos, acontecimientos de entre hermanos que de pronto se han llegado a matar el uno al otro por preferencias, muchas veces porque le agrada más a uno al otro, o porque hay preferencias en el hogar, hay preferencias en la familia, o de pronto porque este hermano le va mejor que al otro, y entonces el otro se ensaña y mata a su hermano. Y es como esa sangre de justicia, esa sangre que nunca tuvo nada que ver con su hermano, pero su hermano se ensañó, se llenó de envidia, se llenó de rencor, bueno, muchas cosas que el enemigo trabaja ahí. Algo así mismo pasó entre Caín y Abel. Solamente fue por esta ofrenda. El Señor le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín. Pero ni siquiera Caín fue delante del Señor: ¿por qué no te agradó mi ofrenda? ¿Puedo hacer una ofrenda mejor? ¿Puedo darte algo mejor? No, él vio que la solución era matar a su hermano y quitarlo del camino para agradarle a Dios, sin haber consultado con el Señor. A veces tomamos decisiones creyendo que le agradamos a Dios porque hacemos cosas mejores, porque hacemos cosas que de pronto creemos a nuestro parecer que le va a agradar a Dios, y yo puedo agradarle a Dios en lo que hago, en lo que estoy haciendo, en lo que estoy hablando, en las cosas que estoy empezando a ejercer o a ejecutar, y creemos que le estamos agradando al Señor, pero estoy desagradándome a mí mismo, no le estoy agradando a Dios. Porque aquí este hombre, Caín, se agradó fue a él mismo, porque era esa piedra que le estaba haciendo de tropiezo en los planes que él tenía. Pero cómo él pudo entender a raíz del encuentro con el Señor, hablando con el Señor, lo que tenía que hacer. Entonces, ¿cuántos conflictos o problemas se presentan hoy en día en muchas familias? Y es precisamente por inconvenientes irreconciliables, y en el cual terminan el uno tomando la justicia por sus propias manos, y en cuanto a un problema, ya sea entre hermanos o un problema familiar, ya que en el caso de Caín y Abel, la sangre derramada por Caín sobre la muerte de su hermano llegó hasta donde Dios, y él mismo le declara a Caín que por lo que hizo vendrían consecuencias en su vida, consecuencias en las cuales el Señor lo quitaría de su presencia a Caín. ¿Qué consecuencias de pronto estará viviendo algún familiar o alguna persona que usted sepa o conozca por situaciones similares, que mató a un familiar, a una persona que de pronto le estaba estorbando y creyó que la mejor manera era matar a esa persona? ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de personas que están en la cárcel, que mataron a un familiar, a un amigo,
porque le estaba haciendo estorbo y lo mejor era haber matado a esa persona, pero como esa sangre clama, la sangre habla, llegó a hacer justicia esa sangre y esa persona está pagando su condena en la cárcel. Otros muchas veces han sido, se les ha pagado de la misma manera, los han matado también de la misma manera, ya sea con arma blanca o con arma de escopeta o con arma de fusil. Han sido trabajados con la misma manera. Pero quiero que me acompañe al libro de Hebreos. Vamos al libro de Hebreos capítulo 12 del 24 al 25. Hebreos 12, 24 al 25. Dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Usted y yo no podemos desechar la sangre de Jesús, la sangre que Jesús derramó a través de la cruz del Calvario. Por eso dice que habla mejor la sangre de Jesús que la de Abel, porque la sangre de Jesús clama justicia, y es esa justicia por la cual Él derramó esa sangre a través de la cruz del Calvario, en ese proceso que Dios permitió que Jesús viviera a través de la cruz del Calvario, para derramar esa sangre clama justicia sobre usted y sobre mí. ¿Justicia de qué? De redención, de restitución, de cambio, de sanidad, de santidad, de convicción, de firmeza, de transparencia, de propósito, de llamado para su vida y para mi vida. Ya que a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, ya que a través del proceso que el Señor Jesucristo vivió a través de la cruz del Calvario, vino un nuevo pacto para usted y para mí. La historia se partió en dos. El Nuevo Testamento del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento vino el nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo, que usted y yo, a través de la sangre de Jesús, tenemos entrada al lugar santísimo. Antiguamente teníamos que entrar, o las personas tenían que entrar por el medio del sacerdote. El sacerdote, que era la persona indicada, se le llevaban las oraciones, las peticiones delante de él, y él hablaba delante del Señor. Hoy usted y yo tenemos acceso al lugar santísimo a través de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahí dice: mirad que no desechéis al que habla, a Jesucristo, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Quién es el que amonesta desde los cielos? Jesucristo, es el mismo. Ya que la sangre rociada habla mejor que la de Abel, y esta sangre a la que se refiere el apóstol Pablo en este texto es a la sangre de Jesucristo, la sangre que él derramó a través de la cruz del Calvario. Pero ¿por qué habla mejor que la de Abel? Esta fue una sangre de sufrimiento, una sangre de padecimiento, una sangre de angustia, una sangre de humillación, una sangre de dolor. Si usted lee la palabra en el libro de Isaías capítulo 53, encontramos algunos apartes de las situaciones, circunstancias que vivió nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz del Calvario. Habla de 7 derramamientos de la sangre de Cristo, habla que clavaron sus manos, clavaron sus pies, le dieron 39 latigazos en sus espaldas, le colocaron una corona de espinas, le mesaron la barba, que quiere decir le arrancaron la barba, clavaron una lanza en su costado, en su corazón. 7 veces que Jesús derramó sangre a través de la cruz del Calvario. Esa sangre clama por usted y por mí. Esa sangre habla a favor suyo y habla a favor mío. Esa sangre nos beneficia a usted y a mí. Pero usted y yo debemos tener presente qué es lo que el Señor nos quiere hablar a través de la sangre. Porque el tema de hoy es: la sangre habla. La sangre habla, ¿por qué? Porque habla mejor que la de Abel, la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó a través de la cruz del Calvario. Y esa sangre de redención, esa sangre de restitución, esa sangre de restauración, esa sangre de cambio, esa sangre de renovación, porque esa sangre nos renueva la mente, renueva los dones, activa los dones y talentos a través de nuestras manos, endereza nuestro entrar y nuestro salir en Cristo Jesús, santifica nuestro corazón del dolor, la amargura, el resentimiento, el rechazo, y sana el corazón de todo dolor y lo llena de amor. De los 39 latigazos en sus espaldas, de toda enfermedad, dolencias del cuerpo, diagnósticos médicos que haya el enemigo ensañado contra su vida, esa sangre viene y sana su cuerpo. Aún la sangre de la corona, esa sangre de la corona restaura su mente, sus pensamientos, le da una nueva restauración en su mente restaurada a través de esa sangre que Jesús derramó a través de sus clavos. También a través de la corona de espinas. También encontramos la sangre que Jesús derramó en el huerto de Getsemaní. La palabra de Dios dice que el Señor derramó grandes gotas de sangre y sudor, y era en ese momento que el Señor Jesús tenía que beber de la copa la ira, que él, cuando tomó esa sangre, dice que derramó
grandes gotas de sangre y sudor, porque era el pecado, la ira que estaba viviendo el mundo en ese momento. O sea, cada derramamiento tiene una consecuencia, pero tiene también un beneficio para usted y para mí, en el cual usted y yo debemos conocer, entender, discernir, interpretar la palabra de Dios, pero también aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, conocer el propósito por el cual el Señor Jesucristo fue crucificado a través de la cruz del Calvario. ¿Por qué la sangre de Jesús habla mucho mejor que la de Abel? Y aquí encontramos una sangre la cual el Señor Jesucristo es representativa en muchas cosas, en la cual el Señor quiere llevarnos a cambio y transformación de adentro hacia afuera, a usted y a mí. Esta sangre no es representación de cosas aparentes, por el contrario, son cosas muy reales a favor de la humanidad que llegó a un punto incalculable. ¿Qué representa esta sangre? Porque hasta el día de hoy nos habla a usted y a mí. ¿Qué representa esta sangre? ¿Por qué nos beneficia a usted y a mí? Hay personas que escuchan hablar de la sangre de Cristo y algunos dicen, eso no es bíblico, eso no habla la palabra de Dios, pero estamos mirando que en el libro de Hebreos el mismo apóstol Pablo habla de la sangre de Cristo, habla que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Si la sangre de Abel clamaba justicia delante del Señor y el Señor viene y hace justicia por esa sangre ante Caín, ¿cómo el Señor no hará justicia a través de la sangre que derramó Jesús a través de la cruz del Calvario? Por eso yo quiero que usted entienda que la sangre de Jesús habla mucho mejor que la de Abel, pero esta sangre nos beneficia a usted y a mí en todos los aspectos. No sé qué situación, circunstancia, adversidad esté usted pasando en su familia, alguna enfermedad, alguna dolencia, división en su casa, división en su matrimonio, infidelidad, traición, engaño, vicios, homosexualismo. No sé qué situación está viviendo con su entorno, su hogar, su familia, algún pariente, pero hoy la sangre de Jesús habla mejor que la Abel, y la sangre de Cristo viene a traer redención a su casa, viene a traer redención a su esposo, viene a traer redención a su esposa, viene a traer redención a su cuerpo, viene a traer redención a su salud, viene a traer redención a su propósito, viene a traer redención a su llamado, viene a traer redención a su matrimonio, porque la sangre de Cristo tiene poder. Porque aquí, como lo dice en la palabra, lo dice el mismo Señor, a Jesús, al mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús es la que habla mejor que la de Abel, y esa sangre la con la cual usted y yo debemos presentarnos en el lugar santísimo delante del Señor, ya con la sangre del Señor, porque a través de esa sangre usted y yo ya hemos sido lavados, hemos sido purificados, hemos sido santificados, y el Señor nos ve como si nunca hubiésemos pecado si vamos a entrar al lugar santísimo. Hay personas que dicen, pero es que yo oro al Señor, yo me postro delante del Señor, yo me humillo delante del Señor, pero yo no veo que el Señor me escuche, yo no veo que el Señor esté atento a mis peticiones, a mis oraciones. Es porque usted no ha clamado la sangre de Jesús, que la sangre de Jesús lo lave a usted, lo limpie, lo purifique, lo redima, lo restaure, lo libere, lo sane y lo santifique, para que la sangre del Cordero de Dios sea limpiándolo a usted y que el Señor lo vea limpio, puro y sin mancha. Es como lo que estamos viendo el día de hoy, ya que ¿qué representa esta sangre? Porque hasta el día de hoy nos habla mejor que la de Abel, ya que fue la sangre de la redención que nuestras almas costó un sufrimiento indecible, y que hasta la muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo pagó un precio muy alto. Le costó a nuestro Señor sudor de sangre a través del huerto de Getsemaní, sangre de las manos, sangre a través de las espaldas, sangre a través de los pies, sangre a través de sus manos, sangre a través de su rostro cuando le mesaron la barba, sangre también a través de su rostro cuando le colocaron la corona de espinas. ¿Cuál es la que a usted le beneficia? ¿Cuál es la sangre que a usted y a mí nos beneficia mucho más y que usted y yo debemos ponerla en práctica a diario? Miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Marcos capítulo 15. Vamos al libro de Marcos capítulo 15 verso 34. Marcos 15, 34. Dice: a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos dicen: pero ¿cómo así que Dios desamparó a Jesús, a su hijo? Pero ¿cómo no el Señor se iba a apartar si en ese momento estaba el Señor llevando el pecado del mundo? Ahí no estaba el Señor. Pero ¿cómo Jesús le clama al Señor? El mediador del nuevo pacto sufrió la muerte bajo los peores aspectos, sin un consuelo, ni aun por parte de su Padre Dios, que en el peor de los casos otros hombres piadosos al servicio del Señor le suministraron para la bondad y la fidelidad de Dios. Ya que la muerte del Señor no fue una muerte natural, una muerte, por el contrario, una muerte penosa. Su caso fue el que agravó
por circunstancias sobrenaturales que aumentaron hasta el infinito su agonía. Esa agonía en la cual él se sintió desamparado, se sintió abandonado, no sentía el respaldo del Padre. Por eso él clamaba al Señor: Padre, ¿por qué me has abandonado? Hay momentos en los cuales usted y a mí nos ha pasado, momentos en los cuales vivimos situaciones difíciles, que aún vemos que el Señor como que no está, como que nos ha abandonado, pero hay veces el Señor permite eso en usted y en mí, pero es para formarnos, para transformarnos. Hay veces para darnos carácter, para darnos convicción, para darnos seguridad, para darnos esa firmeza de que es en Él en que usted y yo debemos depender. Hay personas que buscan a Dios como un Dios bombero: sácame esta situación. Hablaba yo con una persona y me decía: ¿por qué Dios me mandó a esa mujer que solamente es orgullosa, prepotente, es una mujer que quiere imponerme todo lo que ella diga y todo lo que ella hace? Yo le decía: ¿cuánto tiempo lleva usted con ella? Llevo más de 15 años. Venga, ¿y usted cuándo le preguntó a Dios si esa mujer era para usted? Y ya cuando tiene el problema se lo trae a Dios. ¿Y por qué Dios permitió eso en su vida? Así hacemos con Dios. Le traemos el problema: ¿y por qué permite esto? Pero nunca le decimos: perdóname, Señor, porque yo me metí, así como dicen algunos, me metí en la vaca loca, ahí no debía haber estado, pero me involucré en esa relación, como dicen algunos, con la tóxica. Pero ¿por qué se metió ahí? ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio? ¿Cuál fue la propuesta que Dios le dio? ¿Cuál fue la promesa que Dios le habló para que usted se metiera en esa relación? Y después nos estamos quejando delante del Señor: pero ¿por qué este negocio? ¿Por qué este viaje? ¿Por qué este proyecto? ¿Por qué esto no se vende? ¿Por qué compré esto? ¿Por qué este carro? ¿Por qué esta casa? Venga, ¿por qué no primero le dice primeramente al Señor: perdóname, Señor, porque me meto en asuntos que yo me dejé llevar por mis emociones, por mis deseos, por mis pensamientos, y me involucré en esta relación, en este proyecto, en este negocio, y te pido perdón, Señor, ayúdame a salir de esta situación. ¿Cómo puedo enmendar esta situación? Pero muchos le echan la culpa a Dios de cosas, sus circunstancias, situaciones que están pasando, están viviendo, y como si el Señor tuviera la culpa por lo que están viviendo, están pasando. Si usted y yo le pedimos dirección al Señor, el Señor nos dará la respuesta. Pero ¿cómo es el Señor de misericordioso? Yo hablaba con esta pareja, yo le decía a este hombre esta situación que estaba viviendo con su esposa. Yo le decía: pero aún yo veo que el Señor permitió que Dios usara a sus padres, y sus padres no estaban de acuerdo con esa relación. Ay, sí, pero es como yo, nada les gusta. Entonces, ¿por qué viene usted a decir que Dios tuvo la culpa? Cuando ya Dios estaba usando aún sus padres para decirle que esa relación no era, que esa mujer no le convenía a usted, que esta relación no era para usted. Pero como usted quiso meterse de cabeza en esa situación y ahora cree que la culpa es de Dios. ¿Cuántas veces hacemos eso? O personas, como dicen algunos, las piedras hablan. Claro, otras personas: no se metan en ese negocio, no se engrampen en esa casa, no pida ese crédito, no se metan en más deudas, esa relación no es para usted, ese hombre no es para usted, esa mujer no es para usted, yo veo que eso no va a avanzar. Y como que nos hacemos los de los oídos sordos y más rápido nos metemos, y después con el problema miramos a ver quién nos va a solucionar ese problema cuando pudimos haber evitado esa situación. Cuando miramos a la luz de la palabra, usted y yo debemos someternos al clamor, al ayuno, la oración y la intercesión. Pero como no nos gusta meternos en los hábitos espirituales, entonces por eso las consecuencias que estamos viviendo por nuestra desobediencia, pero también por ser voluntariosos. Quiero que miremos nuevamente en el libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 22. Hebreos 12, 22. Dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Tenemos el privilegio, por la gracia divina del Señor, de acercarnos espiritualmente, según esta palabra, al monte de Sión. Al monte de Sión, donde debemos postrarnos y humillarnos delante del Señor. Hay veces que usted y yo debemos entrar y visualizar la cruz, poder ponernos a los pies de Cristo en la cruz del Calvario, abrazar la cruz, por abrazar a la cruz y viendo a Cristo crucificado. ¿Por qué viendo a Cristo crucificado? Porque es necesario entregar lo que Él padeció en la cruz. ¿Qué fue lo que padeció en la cruz? Aflicción, dolor, temor, angustia, enfermedad, todo eso. Y cuando usted está viviendo esa situación, es que usted pueda llegar a la cruz, pueda visualizar la cruz, postrarse ante Él y abrazar la cruz y entregarlo a Él.
entregarle sus cargas, sus luchas, sus debilidades, sus anarquías, sus rebeliones, sus pecados, sus mentiras, su manipulación, su falsedad, su hipocresía, su inestabilidad, su inseguridad, todo lo que lo tiene atado a usted, abrazar a la cruz, abrazar a Jesús crucificado y declarar que todo eso queda clavado y cancelado juntamente con Cristo, como el mismo apóstol Pablo lo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque él se sentía que estaba juntamente crucificado con Cristo, que todas las aflicciones, todos los dolores, las persecuciones que vivía Pablo, los vivía era en Cristo, porque él cada vez se visualizaba crucificado juntamente con Cristo. Ya que el Señor aquí nos habla de la Jerusalén celestial y en la compañía de quien podemos acercarnos al Señor, al Señor y en los millares de ángeles, los cuales nos rodean el trono en la gracia del Señor. Y es una visión poderosa la cual nos relata aquí el apóstol Pablo, que tuvo esa visión y quien nos invita a usted y a mí a llegar hasta allí, a quienes hemos sido lavados y redimidos en el poder de la sangre del Cordero de Dios, poder llegar al lugar celestial, al trono de la gracia, poder entrar a través del poder de la sangre de Cristo y entrar santificados delante de su presencia. Quiero que me acompañe al libro de Primera de Pedro 1:19. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con esta sangre es que podemos entrar. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús nunca se contaminó de pecado. Una sangre pura, limpia y sin mancha. Por eso es que debemos aplicar la sangre del Cordero de Dios sobre nuestras vidas. La sangre rociada o esparcida del Cordero inmolado, esto es la suprema sangre del Señor. Es la verdad más profunda de la dispersación de la gracia en la cual usted y yo vivimos hoy en día. Esa gracia en la cual el Señor nos llamó a usted y a mí. Una gracia inmerecida, pero esa gracia en la cual el Señor nos vio a usted y a mí aceptos. ¿Qué vio el Señor en usted? ¿Qué vio el Señor en mí? Su amor. El amor de Él hacia cada uno de nosotros para poderle servir a Él. Quiero que me acompañe nuevamente al libro de Hebreos capítulo 12. Vamos a Hebreos 12, 24 al 27. Dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor de Abel que la de Abel, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Ya que la sangre rociada o esparcida, la que habla mejor que la de Abel, Pablo nos da aquí una referencia de que esta sangre que Jesús derramó a través de la cruz del Calvario nos hace a usted y a mí idénticos, mediante lo que podríamos llamar un giro, poniendo por ella a usted y a mí ese cambio, esa transformación directamente desde el corazón. Pero que esa sangre entre y nos lave de adentro hacia afuera, que esta sangre entre y redima nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestra voluntad. Que sea el Señor obrando a través de esa sangre y dándonos un camino de transformación, ya que el Espíritu de Dios con un propósito no nos hace patente en la verdad importante. Sé que el sacrificio es idéntico con nuestro Salvador Jesucristo, en el cual en Él hay redención y hay cambio para nuestras vidas. Ahí mismo, como lo habla en Hebreos 12:25, dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Ya que hemos llegado a conocer a nuestro Salvador, al mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada o esparcida que habla, debemos mirar y no desecharla, ya que estaremos desechando al mismo Señor Jesucristo. Como les decía en un comienzo, hay personas que dicen que la sangre no es bíblico. Encontramos que la sangre de Cristo habla la palabra de Dios, de la sangre del Cordero de Dios. Aún Dios le habló a Moisés de que Jesús vendría. Aún Dios le habló a David de que vendría a padecer el Cristo. Aún en el Antiguo Testamento habla a Isaías, le habló que vendría a padecer el Cristo. De 600 años después de que Dios le habló a Isaías, que vendría a padecer a través de la cruz del Calvario. Quiero que me acompañe a 1 Pedro 3:18.
Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Usted y yo éramos los injustos delante de Dios. Él era el justo, Jesucristo. Pero cómo Él se hizo injusto por usted y por mí. Él nunca cometió pecado, pero fue crucificado como uno de los peores pecadores en esta tierra. Pero a raíz de ese pecado por el cual fue crucificado, que nunca cometió pecado, para llevarse sus pecados y los míos. Dice aquí, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que Él a través de su cuerpo mató en la carne, su cuerpo, el pecado que nos asediaba a usted y a mí. Por eso es que usted y yo debemos ir a diario a la cruz del Calvario y estar juntamente crucificados con Cristo para llevar todas esas cargas, esos pecados, esas ataduras, esas maldiciones y clavarlas juntamente con Cristo, porque como lo dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y es que a diario debemos crucificar esta carne, que a momentos se quiere levantar esa carne. ¿Cómo se quiere levantar la carne? En orgullo, en prepotencia, en altivez, en mentira, en pecados, aún en maldiciones y en palabras. Pero es cuando yo realmente me crucifico con Él a diario. Usted y yo debemos gloriarnos es en la cruz de Cristo, ya que a través de esta cruz es que Jesús mismo murió. Cada uno de nosotros, los injustos, para presentarnos ante el Padre a través de su obra redentora por la sangre de Jesús sin contaminación, como justos. Siendo injustos, el Señor nos presenta delante del Padre como personas justas. Pero usted y a mí, Dios nos ve es a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Porque aún el mismo Señor dijo, nadie va al Padre sino por mí, por Jesucristo. O sea, usted y yo solamente tenemos acceso al reino a través de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor dijo que el que no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios no tiene acceso al Padre, no tiene acceso al reino. Por eso es que estamos hablando del tema la sangre que habla, y habla mejor la sangre de Cristo que habla mejor que la de Abel. En Efesios 2, quiero que me acompañe el libro de Efesios capítulo 2, versos 13 al 15. Dice, pero ahora Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice acá, pero que ahora en Cristo Jesús, vosotros en otros tiempos estabais lejos. Claro, usted y yo antes estábamos lejos de Cristo, andábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestros deseos, en nuestras pasiones, en nuestra voluntad, hacíamos lo que queríamos. Pero cuando ya entramos a conocer de Cristo Jesús, ya no andamos en nuestros deseos, ya no andamos en nuestras pasiones, ya no andamos en nuestra voluntad, andamos en Cristo Jesús. Por eso dice, habéis sido hechos cercanos, ¿por quién? Por la sangre de Cristo. Ya el Señor nos hizo cercanos al Padre a través de esa sangre que Jesús derramó a través de la cruz del Calvario. Dice, porque Él es nuestra paz. Solamente el Señor nos puede dar esa paz, no como lo vende el mundo, como lo venden los gobernantes que hacen tratados de paz, pero quiebran esos tratados, quiebran esos convenios de paz y vienen, y por eso vemos naciones contra naciones en guerra. ¿Pero por qué? Porque es una paz que es temporal, es una paz que aparentemente quieren hacer paz, pero hay un beneficio por debajo de cuerda, buscan un beneficio ellos. Pero aquí el Señor nos ofrece esa paz, que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. ¿Cuáles hizo un pueblo? El pueblo elegido por el Señor es el pueblo de Israel. Pero el Señor quitó esa pared intermedia entre los gentiles y el pueblo escogido por Dios. Usted y yo éramos los gentiles delante del Señor. Pero ¿cómo hizo el Señor derribando esta pared intermedia? A través de la sangre de Cristo. Y esa pared intermedia se quitó y el Señor nos recibió a usted y a mí por esa gracia, ese favor inmerecido. Porque si el pueblo de Israel hubiera recibido a nuestro Señor Jesucristo, usted y yo no hubiéramos tenido acceso al reino. Pero a raíz de que ellos no lo recibieron, el Señor vino a través de su sangre, a través de la cruz, a redimir a su pueblo, a redimir al pueblo hebreo, pero también a redimir a los gentiles, a usted y a mí, a redimirnos. No podemos confiar en Jesucristo a menos que Él, quien hace la paz por la sangre de su cruz,
Si usted y yo lo rechazamos, la sangre no cumplirá su propósito en nuestras vidas, ya que si rechazamos la sangre, estaremos rechazando al mismo Jesús. Yo he orado y le he pedido al Señor a personas que han conocido de Cristo. Y la palabra de Dios habla también que esas personas que conocen de Cristo, pero se vuelven al mundo y vuelven a cometer los mismos pecados, pisotean la sangre de Cristo. Y pisotean la sangre de Cristo, ¿por qué? Porque ya fueron redimidos, ya fueron lavados, ya fueron purificados, ya fueron santificados. Pero resulta que les ganó más el deseo de volver nuevamente al mundo y pisotearon la sangre de Cristo. Volvamos nuevamente al libro de Hebreos capítulo 12 y miremos el versículo 26. Hebreos 12, 26. Dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. La voz de Jesús. La voz es la misma voz del Señor Jesús, ya que Jesús mismo promulgó aquella ley cuyo castigo hubo de sufrir, quien la proclamó en medio de la tempestad. Mire que aún el Señor, a usted y a mí, a través de lo que Él hizo a través de la cruz del Calvario, nos da a usted y a mí ese poder y esa autoridad como Él lo hizo. Mire cómo lo hizo. Vamos al libro de Marcos, capítulo 4, verso 39. Dice: y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Como los discípulos del Señor Jesús iban por la barca, pero dice que se vino una tempestad que casi ahoga a sus discípulos, casi hunde la barca donde ellos estaban, pero que el Señor Jesucristo estaba en la proa descansando, estaba durmiendo. Y van ellos y llaman al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo, con voz de mando, con voz de trompeta, le habla a la tempestad: calla. Dice que entró una calma total y que los mismos discípulos de Jesús quedaron asombrados. ¿Quién es este que habla a la tempestad y calla? Muchos dirán en usted y en mí: ¿quién es este que le habla a las circunstancias y las circunstancias cambian? Ese es el poder, la autoridad que el Señor a usted y a mí nos da. Cuando usted y yo conocemos y entendemos la palabra, pero la ponemos también por obra, el Señor nos da a usted y a mí esa autoridad para hablarle a las circunstancias, ya que eran las circunstancias que los apóstoles estaban viviendo, pero el Señor habló y cayó la tempestad, se calmó el mar donde ellos estaban. La misma voz que habló desde el Sinaí es la voz de Cristo. Fue la misma voz que conmovió la tierra y es la que vuelve y conmoverá a la tierra también y el cielo con su venida. Con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo serán conmovidas las potencias, porque vendrá la voz del Señor con voz de mando, con voz de trompeta. La voz de la sangre siendo la voz del eterno Hijo de Dios, que puede hacer y también deshacer. Muchas veces se nos critica por proclamar el mensaje del cielo acerca del poder de la sangre de Cristo. Dios dio a su Hijo para que muriese a fin de que los pecadores vivan. Y esto no es solo a la voz de la sangre, sino a la voz del Cristo mismo. Por eso ahí lo habla en Hebreos 12, 24. Hebreos 12, 24. Dice: a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Jesús es el mediador del nuevo pacto, pero también su sangre habla, su sangre también nos redime, su sangre también nos libera y nos santifica, porque esa sangre de Jesús está en un mover constante y continuo en nuestras vidas, ya que esta sangre habla siempre, ya que habla en pasado y está hablando continuamente y continuará hablando, siendo un ruego de Dios hacia el pueblo de Dios, hacia sus escogidos. Y es que el Señor viene y nos habla y es un testimonio a los hombres a los cuales se han arrepentido de cada uno de sus pecados, porque a nuestro Redentor le costó sangre, y le costó una sangre en la cual a usted y a mí nos beneficia. Y esa sangre nos beneficia porque si usted y yo la aplicamos acorde nos enseña la palabra, la sangre de Cristo tiene poder, y la sangre de Cristo nos redime, la sangre de Cristo nos restaura, la sangre de Cristo nos cambia, la sangre de Cristo nos transforma. Veremos lo que nos habla la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 5, 9 al 12.
Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Vea que aquí nos habla el poder de la sangre del Cordero de Dios. Por eso ahí lo dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ya el Señor nos ha redimido a usted y a mí. Lo que usted y yo debemos hacer es reconocer la obra de la cruz. Mirar la cruz, reconocer lo que el Señor hizo a través de la cruz del Calvario y cuál es el beneficio que vino a nuestras vidas a través de la sangre que Él derramó a través de la cruz del Calvario. Por eso es la sangre que habla. Y la sangre que habla hoy es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Habla mucho mejor que la de Abel. Pero hoy yo quiero orar por esas personas que de pronto están todavía en esa duda, en esa incertidumbre, en esa inseguridad, que no saben qué hacer, para dónde andar o cómo obrar. Pero hoy el Señor quiere derramar la sangre que derramó a través de la cruz del Calvario sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, su matrimonio. Sí, ese matrimonio que está en crisis, ese matrimonio que ha vivido situaciones adversas, que ha estado en ires y venires, hoy el Señor lo va a afirmar. Pero también para esas personas que tienen un propósito en Dios, que como que dudan, ¿será que sí? ¿Será que el Señor sí me llama? ¿Será que yo sí debo estar en el servicio en la iglesia? ¿Será que yo sí le debo servir al Señor? Esas personas que hoy el Señor, a través de la sangre del Cordero inmolado de Dios, le va a dar esa seguridad, esa confianza. Pero también a esas personas que están viviendo una enfermedad, personas con enfermedades terminales, personas con diagnósticos médicos, que el médico ya le dijo, ya no va más, ya esto es el dictamen, usted ya no va para más, esto de aquí no pasa, pero la última palabra la tiene el Señor. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por tu preciosa y poderosa palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de la sangre que tú derramaste a través de la cruz del Calvario hay redención de pecados, hay remisión de pecados, hay restauración, hay cambio, hay transformación. Clamo, Señor, a esta sangre que habla mejor que la de Abel, que sea derramada sobre cada casa, cada hogar, cada familia, cada matrimonio, aún sobre esos hijos que están en las drogas, aún sobre esos hijos que están en el alcoholismo, aún sobre esas personas que viven en unión libre, aún sobre esa persona que hay una enfermedad en su cuerpo, que el dictamen médico ya no va para más. Padre, clamo a esa sangre que habla mejor que la de Abel, que sea derramada sobre cada una de estas personas, que esta sangre entra y rompa toda estructura, toda barrera, toda anarquía, toda rebelión, todo pecado, y se pudra ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que la sangre que habla mejor que la de Abel, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es derramada sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, sobre sus matrimonios, sobre sus negocios, sobre su ministerio, sobre su liderazgo, sobre su propósito, sobre su llamado, sobre su salud. Y esta sangre entra, lava, limpia, purifica, redime, restaura, libera, sana y santifica a partir de ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, porque tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre de Cristo ya ha sido derramada a partir de ahora en cada uno de ustedes, y por esta sangre ya hay remisión de pecados en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por esta maravillosa, hermosa palabra, porque la sangre de Jesús habla mucho mejor que la de Abel. Te pedimos, Señor, que tú nos orientes, nos direcciones y nos enseñes a obrar acorde a la sangre del Cordero inmolado de Dios, a esta sangre rociada que el Señor Jesucristo derramó a través de la cruz del Calvario. Hoy oramos, Señor, que tú te manifiestes en nuestras vidas, en nuestros corazones. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, de oración. Ya viene un siervo de Dios con la palabra para la ofrenda, una palabra en la cual el Señor tiene una persona para redimir sus finanzas en el poder de la sangre del Cordero de Dios, una palabra que trae este siervo de Dios para una pareja, un matrimonio, ese matrimonio en el cual está viviendo situaciones difíciles en sus finanzas, pero es por malas decisiones. Pero hoy el Señor va a usar este siervo para llevar esa palabra y dársela con poder en el nombre de Jesús. Continuemos con la alabanza y la adoración, y ya viene la palabra de la ofrenda. Continúen con nosotros.